metabolismo. Yo les había hablado un poquito de las enzimas. Bueno, ahora lo que quiero es ya trabajar específicamente con el tema de enzimas. Las enzimas, yo les decía que eran catalizadores biológicos. ¿Qué quiere decir esto? Que son aquellas biomoléculas que aceleran procesos metabólicos, o sea, son fundamentales en el proceso metabólico, porque sin ellas los procesos serían extremadamente lentos y por supuesto incompatibles con la vida. Tomemos un ejemplo fácil. Una célula necesita glucosa para producir energía para vivir. Si no contamos con la enzima específica, entonces ese proceso va a suceder tarde o temprano, pero por ahí va a tardar días y la célula va a terminar muriendo. En cambio, con la presencia de la enzima, ese proceso se va a dar de una manera rápida y eficaz. Yo acá les puse, bueno, otra cosa importante, las enzimas, yo les dije, son biomoléculas, y dentro de estas biomoléculas que habíamos nombrado, hidratos de carbono, lípidos, ácido nucleico y proteínas, las enzimas están dentro del grupo de las proteínas. Yo acá les puse una representación, les traté de esquematizar la representación de las fases del plegamiento de una enzima. O sea que una enzima lo que le va a suceder es lo siguiente: está formada por una estructura lineal de aminoácidos, muchos aminoácidos uniditos unos con otros, unidos químicamente uno con otro. A eso le llamamos estructura primaria. Luego esta estructura lineal primaria va a sufrir un plegamiento en un eje, como si fuese un resorte, y va a constituir la llamada estructura secundaria, y después se va a plegar sobre sí mismo, va a formar la estructura terciaria, y ya nos estamos acercando a la estructura tridimensional de la enzima, donde se asocian varias cadenas plegadas y van a constituir una estructura globosa de alto peso molecular, grande, que se llama, y a esta estructura la llamamos estructura cuaternaria. Las enzimas, para poder funcionar correctamente, necesitan, por un lado, una temperatura adecuada dentro del cuerpo. O sea, por ejemplo, nuestro cuerpo tiene una temperatura normal de 36,8. Con esa temperatura, las enzimas trabajan normalmente. Si la temperatura desciende, o sea, entramos en un estado de hipotermia, se dice ¿por qué? Porque pasa esto, que los procesos metabólicos se enlentecen. ¿Por qué? Porque las enzimas dejan de trabajar transitoriamente. O sea, no es algo irreversible. Si volvemos a la temperatura normal, estas enzimas vuelven a funcionar normalmente y no sufrieron ningún tipo de alteración en su estructura. Ahora, ante una elevada temperatura, lo que sufren las enzimas es un proceso de desnaturalización. O sea, se destruye esta estructura cuaternaria, o sea, se destruye la proteína, y eso sí es un proceso irreversible y obviamente es sumamente peligroso. ¿Por qué? Porque se empiezan a alterar los procesos metabólicos ante la temperatura elevada por la destrucción de proteínas. Otro factor que altera el funcionamiento de las enzimas es lo que llamamos pH. ¿Qué es el pH? Es la acidez o la alcalinidad que hay en nuestro cuerpo. Cada enzima va a trabajar con un pH determinado. Hay enzimas que necesitan para trabajar un pH ácido, un pH, y si por X razón ese pH de ese órgano donde funciona esa enzima deja de ser ácido y es alcalino, la enzima deja de funcionar. Y lo mismo, hay otras enzimas que necesitan para trabajar un pH alcalino, y si alteramos ese pH, la enzima dejaría de trabajar y se verían alterados los procesos metabólicos. Bueno, entonces, esto es con respecto a su estructura y a los factores que alteran a las enzimas.